Imagina que una de las bebidas más consumidas hoy, la que muchos necesitan para funcionar por la mañana, alguna vez fue vista como una amenaza. En Europa, durante varios siglos, el café pasó de ser considerado una curiosidad exótica a un peligro público por miedo, política, sospechas religiosas y decisiones que hoy parecen difíciles de entender. Fue visto como una bebida capaz de alterar el orden social, provocar reuniones indeseadas y afectar la economía. Esto es Sabes que no sabes, y hoy te voy a contar cómo el café pasó de ser una amenaza a convertirse en parte de la vida diaria. Para entender esas prohibiciones hay que empezar por el origen. El café, según los registros más aceptados, nació en Etiopía, pero quienes lo incorporaron de forma organizada fueron los monjes sufíes en Yemen en el siglo XV. Lo usaban para mantenerse despiertos durante los rituales nocturnos. Desde ahí, la bebida se expandió por el mundo árabe y se convirtió en parte de la vida diaria en ciudades del Imperio Otomano. Fue en esas ciudades donde aparecieron los primeros lugares dedicados exclusivamente a tomar café, los café-han. Ahí la gente se reunía a leer, a escuchar música, discutir asuntos políticos, intercambiar noticias y pasar horas conversando. Para muchos europeos que viajaron a estas regiones, estos lugares eran completamente distintos a las tabernas europeas. No se iba a beber alcohol ni a distraerse, sino a hablar, pensar y compartir información. Y ese detalle, la capacidad del café de reunir personas, iba a ser central en los conflictos que vendrían después. Antes de que Europa prohibiera el café, ya había sido prohibido en otro lugar. En 1511, en la Meca, el gobernador Jair Beg ordenó prohibirlo porque, según él, fomentaba reuniones donde la gente discutía temas políticos. Argumentaba que el café alteraba la mente y podía incitar al desorden. Algunos juristas islámicos estuvieron de acuerdo, otros lo defendieron como una bebida no intoxicante, y finalmente la prohibición fue revocada. Pero el precedente quedó. El café desde muy temprano estuvo asociado a la conversación, al pensamiento crítico y a las reuniones nocturnas. Esa idea llegaría a Europa junto con el café. Cuando el café llegó a Venecia en el siglo XVI, se vendía en farmacias como un producto exótico, casi medicinal, pero también despertó desconfianza porque venía del mundo musulmán. Algunos líderes cristianos pedían prohibirlo. Ante la presión, se dice que el Papa Clemente VIII decidió probarlo antes de tomar una decisión, y según las crónicas, declaró que la bebida era agradable y no veía razón para prohibirla. Esa opinión ayudó enormemente a que el café circulara sin restricciones religiosas, pero eso no evitó que en varios países surgiera un miedo distinto, el miedo político. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en Inglaterra. A finales del siglo XVII, Londres tenía más de 300 casas de café. Eran llamadas penny universities, porque pagando una moneda podías sentarte y acceder a conversaciones que valían más que una clase formal. Ahí se compartían noticias, experimentos científicos, debates filosóficos, rumores comerciales y críticas al gobierno. Tanto era el movimiento que estas cafeterías se convirtieron en centros donde la opinión pública se formaba y se difundía, y eso llamó la atención del rey Carlos II. En 1675 emitió una proclamación ordenando cerrar todas las casas de café, argumentando que eran lugares donde nacían rumores que podrían desestabilizar el reino. Los dueños, comerciantes y ciudadanos protestaron, y la prohibición fue retirada en pocos días, pero dejó clara una idea. Las cafeterías eran espacios políticamente influyentes, y el café, por extensión, también. Si en Inglaterra lo intentaron pero no pudieron, en Suecia llevaron el tema mucho más lejos. Durante el siglo XVIII, el gobierno sueco implementó impuestos altísimos, confiscación de cafeteras, restricciones de importación, multas e incluso arrestos para quienes compraban o consumían café. Las autoridades realizaban inspecciones en hogares para detectar tostado clandestino, y la bebida se volvió símbolo de resistencia social. El rey Gustavo III estaba convencido de que el café era perjudicial para la salud, y para demostrarlo ordenó un experimento muy particular. 2 gemelos condenados a muerte debían vivir bajo una prueba médica. A uno se le obligó a beber café todos los días, al otro té. El experimento duró décadas. Los médicos encargados murieron antes que los gemelos. El rey también murió antes de ver los resultados. Y el gemelo que consumía café vivió más tiempo. El experimento no probó nada científicamente, pero sí mostró hasta qué punto se había politizado la bebida.
Suecia mantuvo prohibiciones intermitentes durante casi 50 años. En Prusia también hubo prohibiciones, pero por motivos económicos en 1781, Federico II, conocido como Federico el Grande, decretó que el café tostado debía prohibirse porque afectaba a la economía nacional. Argumentaba que, al ser importado, desviaba recursos del país, mientras que la cerveza era un producto local que beneficiaba a la industria prusiana. Para hacer cumplir la prohibición, contrató inspectores llamados olfateadores de café, encargados de recorrer las calles detectando hogares donde se tostaban granos ilegalmente. La idea no funcionó porque el consumo ya estaba demasiado extendido entre las clases altas y medias. Mientras tanto, en Italia, aunque el Papa había validado el café, no todos estaban convencidos. Algunos médicos de la época lo consideraban un estimulante que podía alterar los humores del cuerpo. Según la teoría médica vigente, que dividía el equilibrio humano en sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, las bebidas calientes y activas eran vistas con cautela. Algunas autoridades religiosas pedían moderación, pero a diferencia de Suecia y Prusia, Italia pronto desarrolló una relación positiva con el café, en parte gracias al surgimiento de cafeterías elegantes que lo integraron en la vida cultural. Y acá es donde la historia empieza a cambiar. El café dejó de ser visto como un riesgo cuando comenzaron a aparecer lugares que lo convirtieron en parte de la vida intelectual y social de Europa, las cafeterías. Algunas de ellas siguen abiertas hasta hoy. En Venecia, el Café Florian, inaugurado en 1720 en la Plaza San Marcos, se convirtió en un símbolo de la ciudad. Sus salones eran frecuentados por Casanova, Goethe, Dickens, Lord Byron y diplomáticos europeos. El café dejó de verse como una bebida extranjera sospechosa y empezó a asociarse con intelectuales, artistas y figuras influyentes. En París, el Café Procop, fundado en 1686, se volvió un centro del pensamiento ilustrado. Sus mesas vieron pasar a Voltaire, quien se dice que bebía más de 40 tazas diarias mezcladas con chocolate, a Rousseau, Diderot, Robespierre y Benjamin Franklin. Este lugar fue clave para que el café se percibiera como una bebida vinculada al conocimiento, las ideas y los debates públicos. En Viena, el Café Central se volvió famoso porque ahí se reunían Freud, Trotsky, Lenin, Zweig y escritores y economistas del Imperio Austrohúngaro. La ciudad creó toda una cultura alrededor del café, con periódicos disponibles en cada mesa, largas tertulias y métodos propios de preparación. La cultura del café vienés está hoy reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. En Londres, Lloyd's Coffee House fue el origen de lo que hoy conocemos como Lloyd's of London. Ahí los comerciantes se reunían para intercambiar información marítima, asegurar barcos y planificar negocios internacionales. Este café demuestra por qué las cafeterías generaban temor en los gobiernos. Eran espacios donde nacían ideas y acuerdos fuera del control estatal. Y en Viena también estaba el Café Frauenhuber, donde Mozart y Beethoven llegaron a tocar. Estos espacios terminaron de cambiar la percepción del café en Europa. Ya no era una bebida desconocida con reputación dudosa, era parte de la vida intelectual, musical, comercial y política del continente. Pero entonces, ¿por qué se prohibía? La bebida no tenía nada inherentemente peligroso. El problema era lo que representaba. Venía del Imperio Otomano, que era un rival político y religioso. Era estimulante, y la medicina antigua creía que los estimulantes podían alterar el carácter. Reunía personas, y todo lugar donde la gente conversaba libremente y sobria era visto como un posible foco de oposición política. Y además era nuevo, y lo nuevo siempre genera resistencia. Con el tiempo, la normalización del café llegó gracias a su presencia en estos espacios culturales. Las cafeterías se convirtieron en lugares donde se difundían noticias, se escribían libros, se tomaban decisiones comerciales, se debatían ideas y se formaban redes intelectuales. De una bebida sospechada pasó a ser un símbolo de reunión social. Hoy, el café es parte del día a día de millones de personas, pero su camino en Europa fue largo. Estuvo lleno de prohibiciones, experimentos, decretos, debates religiosos, tensiones económicas y reuniones en cafeterías que terminaron moldeando el pensamiento moderno. Esto fue Sabes que no sabes, y todo lo que te conté está verificado. Suscríbete al canal para que conozcas más historias interesantes como esta.